Hello, hello, people. Good morning to everyone. How are you today, my friends? Buenos días, profe. Ok, bueno, nada. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues nada, hoy tenemos nuestra sesión número 4 y vamos a trabajar pues en la sesión número 4 para que por favor descarguemos el worksheet y lo tengamos disponible para trabajarlo pues el día de hoy. ¿Listo? Recuerden siempre al principio tratar de marcar la asistencia, sea lo primero que hagamos, porque después se nos puede olvidar y pues este tipo de cosas, ¿cierto? Mm. Veo que hicimos un muy buen trabajo con los gráficos, con los diagramas del día jueves. Es bastante interesante lo que hicimos. Vamos a revisar rápidamente este trabajo, ¿cierto? Mira, entonces tenemos canino, perro. Acá tenemos, por ejemplo, Jorge Mario García nos dejó aquí su diagrama, cual está excelente. Ginette utilizó una clase que se llama meme. El inglés en mi cabeza. Ok, excelente. Ingrid Jacqueline, classes and methods. Super good. Angel David Botina, name of class, attributes, operations, or functions. Excelente, excelente por estos lados. Class, cell phone, objects, attributes. Por acá tenemos otro de cell phones. Books, objects over genre, romance. Very good. Como les digo, en general, es muy bueno sus diagramas, el trabajo que hicimos. Respecto a este tema, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera enfatizar? Ok, al parecer no. Inclusive tenemos una clase EPS, súper. Veamos que la imaginación voló. Bicicleta, bicimontaña, bicirruta, bicicross. Perfecto. Listo. Ok, entonces recuerden que el día de hoy vamos a trabajar la sesión número 4. Today we are going to work in session number 4. You have the worksheet 2.4 object oriented, and we talk about inheritance. Yeah, object oriented inheritance. All right, so let's start. Antes de comenzar con el tema como tal, ¿alguien sabe en qué consiste esto de inheritance? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve en la programación orientada a objetos? ¿Alguna idea? De pronto, no sé, tratemos de adivinar. Bueno, sí, profe, yo creo que esa parte de lo que es la herencia, así se traduce, se supone que es cuando se crea una clase a partir de otra clase, o es una subclase, podríamos decirlo así, que toma los atributos de la clase principal.
y puede tener algunos atributos adicionales. Lo mismo ocurre con los métodos. Puede tomar también los métodos de la clase principal, pero también puede tener sus propios métodos, esa clase. Y a partir de esa subclase se puede crear otros objetos. All right, very good. It's really, perdón, that's really excellent. Okay. Es un término bastante importante, bastante esencial en estas cuestiones del Object Oriented Paradigm. Digamos que el inheritance se utiliza todo el tiempo, ¿cierto? Y siempre estamos pensando como desde un punto más alto a desglosar hacia lo más bajo, ¿listo? Entonces siempre es como, empiezo desde lo más general y me voy volviendo mucho más y más y más y más y más y más específico. Y digamos que todo se comparte y todo se hereda. Entonces, es algo bastante, bastante interesante. Y pues el día de hoy vamos a trabajar, vamos a enfocarnos en esta parte. Bueno, lo primero que tenemos es un ejercicio. Digamos que el día de hoy vamos a hablar o el ejemplo, todo está enfocado en los animales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeño, sencillo, con esto de los animales. ¿Listo? Permítanme por acá. Ya les comparto. Ok. Entonces, les voy a compartir este link por acá y también los voy a compartir en WhatsApp. Espérenme. Es un ejercicio sencillo, como les digo. Buenos días. Listo por acá. La actividad es muy sencilla. Simplemente yo tengo la descripción de un animal y yo debo escoger cuál de los dos animales, bueno, de las opciones se, como que dice, se adecua a la descripción. ¿Listo? Es muy sencillo. Sí, tengo una descripción y tengo cuatro opciones. Una descripción y cuatro opciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la actividad unos, creo, 5 minuticos y ya miramos. Aquí en mis resultados a mí me va a aparecer pues lo que ustedes van haciendo, cómo les va, cuánto tiempo se demoraron. Entonces vamos, manos a la obra y hacemos esta actividad. Profe, buenos días. Profe, ¿usted me puede indicar dónde se acabé de entrar y no sé por dónde ingresar? Sí, mira, en el chat de Teams y en el chat de WhatsApp les compartí el link para ingresar a esta actividad. Listo, gracias. Dale.
All right, people. Listo. ¿Cómo nos fue con la actividad? ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? Yo sé que cuando no, pues tenemos mucho conocimiento en inglés, pues todo es difícil, pero en general. Mucho análisis, ¿no? Hay que analizar Hacer el bastante. esfuerzo. Hay que analizarse bastante y ese tipo de cosas. Digamos, ustedes saben que yo casi siempre trato de irlos preparando también para el examen, porque el examen tiene mucho. Ustedes mismos se dan cuenta que cuando llegan al examen, ustedes se dan que es mucho de lo que trabajamos en las sesiones, entonces digamos que de cierto modo no se sienten como tan, ¿cómo se dice? Abrumados, ya están como en ese tipo de cosas, y pues, esa es la idea. Bueno, revisemos. Quiero que miremos algunas palabritas que son especiales, que quiero que miremos, como por ejemplo esta, que se pronuncia bleed. Cuando dice I bleed, o esta palabra, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien la buscó? Leche. No, leche sería I give milk, ¿cierto? Produzco Sí, leche, doy te leche. puedo gemir, porque me la traduce como vale. Es como el válido o el gemido, pues, de la cabra. O sea, según la cabra puede gemir. Ok, cierto. Bleat hace referencia a eso, al sonido que hace la cabra o inclusive al sonido que hace la oveja. En ese ese sonido se le llama bleat. También, si nos vamos un poco más allá, siempre les he dicho y siempre les recomiendo ir un poco más allá siempre que aprendan vocabulario o aprendan palabras nuevas. Si nos vamos un poco más allá, inclusive esa palabra también es nueva para mí. Yo cuando pues miré la actividad, digamos que hay actividades que yo las preparo, otras que las busco, en este caso esta la busqué. Y cuando busqué la palabra, encontré que de una forma informal, si la vamos a utilizar en un contexto informal, hace referencia a llorar, a lloriquear, a quejarse por algo. Una persona que constantemente se está quejando, se le podría decir, se podría utilizar esa palabra. Por ejemplo, no sé, ella se queja todo el tiempo. Entonces diríamos, she bleeds all the time, ¿sí? Todo el tiempo está como en ese sentido, y está hablando y es como quéjese, quéjese en ese sentido. No estoy seguro qué tan usada pueda ser, porque como les digo, es la primera vez que veo esa palabra, pero si la llegan a ver, las llegan a ver en un contexto diferente, piensen en lloriquear, en quejarse, en hacer escándalo, en ese sentido, ¿listo? Y se pronuncia bleed, como en vez, aquí sería una I, bleed. ¿Listo? Bueno, miremos por acá. Aquí no creo que haya nada raro. Aquí tampoco. Esa palabra, he-ho, ¿a qué hace referencia o qué significa? No sé si de pronto la buscaron o la miraron. Parece supremamente interesante. Como ese es el sonidito, pues, que hace pues, el burro. Se hace como esa referencia. Exactamente. Esto se llama, recuerden, onomatopeya. Simplemente este sería el sonido del burro, el que hace el burro literalmente, ¿cierto? Para mí es muy curioso porque las onomatopeyas en inglés se escriben totalmente diferentes a como las escribimos en español. Sí, entonces sí es bastante curioso. Si algún día quieren revisar esa parte. Esos sonidos son diferentes. Es simplemente súper interesante para mí. Sí, Jacqueline.
¿Tienes alguna pregunta, Jacqueline? O no sé si no te funciona el micrófono. No, profe, qué pena, es que se me activó. Ah, dale. Listo, no hay problema. Y esta que dice bray, I bray. Es como rebuznar, lo traduce así, como rebuznar. Exacto, entonces I bray, como yo robuzno, algo así. Y también si nos vamos a un contexto, esta palabra break se le puede también, se puede utilizar en el sentido cuando una persona está como, inclusive, ya lo hemos visto, hay personas que se ríen tan fuerte que como que empiezan a rebuznar, como que ese sonido así tan, no sé, gracioso y fastidioso algunas veces se puede decir, se puede utilizar esa palabra de break, ¿listo? Y bueno, yo creo que... a hum es una joroba, ¿listo? También se puede utilizar para una persona o un animal, cuando hablamos a hum. Y listo. Bueno, esa fue nuestra introducción a la temática que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Que va a estar relacionada, o digamos que los ejemplos van a ser a través de los animales. So, people. We continue talking about object-oriented paradigm, but today we're going to focus on inheritance. ¿Listo? Quiero que tengamos en cuenta la pronunciación que suena con in-he, como con J, inheritance. ¿Listo? Esa es la pronunciación, inheritance. Okay, so what is our objective today? It says, students will apply the concepts of inheritance to real life situation. So we will continue talking about real life situations, and we have to apply the inheritance in real life situation. Listo. Now we're going to check the vocabulary. Just give me 1 second, 1 moment. Listo. Entonces acá tenemos los términos de inheritance y tenemos inherit. Suena lo mismo, ¿listo? Inheritance, inherit. Este nos habla de noun, o sea, nos habla de un sustantivo y este nos habla de un verbo. Si nos vamos un poquito a la gramática, ¿qué es un verbo y qué es un sustantivo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? No sé si alguien de pronto sabe. Un sustantivo se refiere al sujeto o a la cosa a la que se está refiriendo. Puede ser animales, cosas o puede ser incluso personas. Ahora el verbo ya son acciones, es lo mismo que aplicamos nosotros en español. La cuestión en español es la misma. Esos sujetos pues son todas las cosas que uno puede nombrar, que puede ver, que puede, ¿no? Los verbos ya son las acciones que uno hace o que estos objetos, estas cosas hacen. Right, super. Julián, vi por ahí la mano alzada. Ok, bueno. Entonces, lo que decía Santiago. Tenemos noun, un sustantivo es todo lo que podemos nombrar. La casa, el perro, entonces está Jason, Juan, Santiago, Luisa, María, Colombia, Manizales, Bogotá, Santander. Todo lo que nombramos, ¿cierto? Es un sustantivo. Y pues el verbo es la acción. ¿Sí? Entonces, el verbo
funciona de la misma forma en inglés. Va acompañado pues del sujeto de quien realiza la acción. En este caso, por ejemplo, dice Diane, pues en inglés le dicen Diane a Diane. Diane inherited all her mother's money. Entonces está diciendo que la acción dice heredó, ¿cierto? Diane heredó todo el dinero de su mamá. Pero acá la acción es diferente, el verbo es diferente. Dice Peter got a big, ¿cierto? Entonces Peter obtuvo una gran inheritance, entonces obtuvo una gran herencia de su padre, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo cambiar este inheritance por otro tipo de sustantivos. Entonces puedo hablar de una deuda, de una casa, de un carro, de cualquier cosa, inclusive un perro, un gato, yo lo puedo cambiar. Y lo mismo este verbo. Digamos que yo puedo cambiar esta palabra de inheritance por cualquier cosa, pero aún así sigue hablando de heredar, se entiende el contexto. En cambio, si yo cambio aquí la acción por otra cosa, ya el contexto cambia. ¿Listo? Y nuevamente, recuerden la pronunciación. Inheritance, inherit. Es lo mismo que acá en la imagen. Tenemos un human que saca un hombre y una mujer y cada uno reproduce otro. Y este resultado sería el objeto que hereda ciertas características de las clases. ¿Listo? Igual ya vamos a profundizar un poco más allá. Entonces tenemos fit. Fit en este contexto nos habla literalmente de alimentar. Entonces cuando hablamos de fit, vamos a alimentar animales o no sé, feed the baby. Entonces alimenta al niño, al bebé. También puede utilizar en estos contextos. Ahora, si nos vamos un poco a la computación, a la tecnología, a la programación, ¿a qué haría referencia esta palabra o este verbo, esta acción de fit? ¿Cómo la podríamos evidenciar en un contexto? La página principal de la página, el feed. Eso es lo que se llama feed, la página principal de la página. Podría ser, sí, eso sería un sustantivo, pero como acción. ¿A qué haría referencia como acción? Como iniciar, No, por ahí un poquito diferente. Digamos que es. ¿A qué se le llama alimentar? Cuando decimos la alimentar, pero en un tema más de computación, de tecnología. Como el ingreso de datos. Excelente, Ginette. Exactamente. Cuando hablamos de feed en este término, estamos hablando de un ingreso de datos, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, para imprimir, entonces hay que alimentar, la impresora va a utilizar el verbo feed para alimentarle de papel, o sea, poner los papeles. Si de pronto logran ver esto alguna vez, ese feed en, por ejemplo, una impresora va a ser en poner los papeles, o sea, alimente la impresora con los papeles. El ingreso de datos, el ingreso de información o inclusive también podríamos hacerlo referencia a la transmisión de información. O sea, yo, no sé, este programa me alimenta este otro programa, le envía información todo el tiempo y lo está alimentando. ¿Listo? Sí queda claro ese término en los dos contextos. Uno es literal, de alimentar a una persona, a un animal, y el otro es acerca de información. ¿Listo? Recuerden que en cualquier momento que tengan una pregunta, pues simplemente o alzan la mano o alzan la mano, básicamente. Después tenemos una acción de que dice lay eggs. Literalmente es esta acción, ¿cierto? Poner huevos, literales. Si los llevamos un poquito a otro contexto, a un contexto no solo de programación, sino en general, cuando hablamos de lay eggs, habla como de producir un resultado, pero es un resultado más bien como malo, como fracasar, o sea, como poner un huevo
tendría relación a fracasar. No sé, sería como, no sé cómo lo podemos. En español, ¿cuál sería el equivalente? No, la verdad es que no se me ocurre ninguna frase que podamos, como cuando uno la embarra, o cuando dice, no, la cagué, metí la pata. Lake an egg, lake an egg puede ser como meter la pata, ¿listo? No sé si se les ocurre alguna otra frase en español que la podamos comparar, sería excelente. Entonces, miremos acá. To do something very poorly. Entonces, hacer algo de manera, pues, pobre, ¿sí? Digamos que sin tanto talento o distinción. Entonces dice, we really late, eso sería el pasado, an egg, last night and lost the game 7-0. Entonces dice, como realmente la embarramos o metimos la pata o la cagamos eh, la pasada noche y perdimos 7-0. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, dice, I guess I really laid an egg. ¿Ah? Entonces es como, creo que realmente la embarré. ¿Listo? No puede decir O, como que se equivocó sí, exacto, meter la pata puede ser, o lo hice muy mal o algo, alguna forma me equivoqué. ¿Listo? Por si de pronto lo ven, entonces piensen en ese contexto. Y siempre les recalco y siempre les enfatizaré en ese sentido de ir un poco más allá de Lake X y decir poner huevos y ya, y ahí me quedo. Las palabras tienen mucho contexto y tienen muchas funciones como para quedarme simplemente en una traducción. Para los que les interesa y quieren ir más allá, mucho más allá, realmente esto les puede ayudar bastante. pero profe, una pregunta, pero ¿por qué no ¿Sí? se puede decir literalmente producir? O sea, ¿por qué ese contexto no es del todo idóneo, digámoslo así? Puedes repetir, es que se escucha un poco entrecortado y más o menos medio entendí, no quiero responder. Lo que pasa es que ¿por qué no se puede decir lo de poner huevos como producir, literalmente como producir algo? ¿Por qué no se puede utilizar ese contexto? ¿Por qué no es tan idóneo? Lo que pasa es que, digamos que todo va hacia el uso del idioma, ¿sí? Entonces hay palabras que adquieren cierta connotación, pero de acuerdo a cómo se usa o cómo se volvió famoso. Pensémoslo de cierta manera, pensémoslo literalmente. ¿Por dónde pone el huevo la gallina? ¿Sí? Entonces, por ese lado de pronto se utiliza esa expresión de embarrarla y de cagarla, ¿cierto? Porque viene como es que tiene en cuenta por dónde sale el huevo y pues es un resultado, sí, pero de pronto es un resultado no bueno o no. Entonces, creo que tienen en cuenta ese contexto muy literal. Es como cuando hablábamos en el ciclo pasado del bug. Alguien, no sé, de los que estuvieron conmigo, no sé si les expliqué o alguien recuerda por qué se le llama bug, que significa insecto, pero también por qué se le llama error a un programa o de Ujú. dónde salió ese nombre. Es como bugs que genera el programa o un resultado que no debería generar el programa. Exacto. Pero ¿por qué se le asigna el nombre insecto a un error en un programa? No sé si alguien lo llegué a contar el ciclo pasado en este grupo. Pues pienso yo que es porque es un resultado que no se espera, ¿no? Y que lo encuentra uno como usuario lo encuentra accidentalmente. Podría ser.
Pero bueno, esa palabra bug, ¿cierto? Que hace referencia a insecto, que traduce insecto literalmente, se empezó a asignar a los errores es precisamente porque hace muchos años en una universidad, digamos en los servidores, empezaron a fallar. Cuando los técnicos, ingenieros empezaron a revisar, encontraron que las fallas eran producidas por insectos, un insecto muy específico. Exacto, sí, David. Sí. Entonces empezaron a encontrar y ¿cómo cogió fama este término? Porque en el reporte que se hizo, inclusive uno de los ingenieros o los técnicos, lo que hizo fue pegar con cinta a uno de estos insectos. Y la palabra bug se repetía mucho en ese informe. Y de ahí en adelante se empezó a utilizar la palabra bug en este contexto. Entonces, ahí es donde yo les digo, ¿por qué se usa una palabra así y otra no? Es porque también el contexto, el uso y lo que suceda tiene que ver muchísimo con este tipo de cosas. Entonces, en ese término, la palabra poner un huevo o lay an egg, de pronto tiene esa connotación negativa, es porque sale el rabo de la gallina. Yo creo que es literalmente por eso. Y así se empezó a usar y así se transmitió. ¿Listo? Pues de pronto no es igual, pero sí es como acá uno cuando le dice, ay, no, pero es que usted tiene huevo. Exacto, entonces ese es un excelente ejemplo, Ginette. Muchas gracias. Lo cual, si nosotros nos ponemos a comparar como tiene huevo, pero ¿por qué tiene huevo? O sea, si le vamos a explicar eso a un gringo, esa expresión tiene huevo, ¿cómo lo haríamos? ¿Por qué? O sea, ¿tiene algún sentido? Sí, es como la embarró, reflexiónelo. Exacto, Lo pero más me iba a decir, cercano, pero pero es igual que, es difícil de explicar. exacto, sí es. Simplemente, no sé, debe haber una historia detrás de decir tiene huevo y tiene que haber una historia detrás de por qué se empezó a usar y todos simplemente la asumimos y la usamos así, ¿cierto? Y hay muchas expresiones. Por ejemplo, pues yo he tenido oportunidad de interactuar con personas de otros países pues, enseñando inglés y a veces me dice, pero ¿por qué se dice de esta forma? O sea, y uno le dice, es que así se dice. Y digamos que no hay una forma no hay una forma lógica de decirle, no, es que es por eso, no, no, pues así se dice, ¿cierto? Lo mismo pasa en inglés y se van a encontrar con muchísimas palabras que ustedes van a decir, pero eso es súper raro. Pero pues así es como funciona. Por ejemplo, no sé si ustedes han llegado a escuchar que en inglés es muy común decirle como rómpete una pata, ¿sí? Para desear buena suerte. Para como así que rómpete una pata así. Pero pues es, no sé, es parte pues de la cultura y del contexto, ¿listo? En este caso, romperse una Y pata, pues me imagino que debe ser, pues que uno debe irse como a arriesgarse, ¿no? Como a tomar riesgos. podría ser, pero pues digamos si uno mira y dice, pues cómo me va a desear suerte siendo que me está diciendo es como un mal o algo así. Entonces es eso. Entonces, por eso les digo, si a ustedes les interesa aprender e ir más allá y realmente avanzar en un idioma, no solo inglés, miren de una forma más extensa, no sean no ser tan específico y literal y tan, esto es esto y esto, o sea, inglés y español y ya, sino ir un poco más allá. Realmente que eso, el aprendizaje que tenemos es bastante. Ok, después tenemos spin webs. Entonces, bueno, una web es una red, ¿cierto? Bueno, una red, no, una web, sí. Y spin hace referencia a estos círculos que da la vuelta. Si lo traducimos literalmente sería como una web o una telaraña que gira, que da la vuelta. Entonces, es como el spin.